A reading from the letter of St. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, Scripture can find la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, in Jesus Christ para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo who believe. a todo el que cree. Before faith came, Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, that was esperando que la fe se revelase. consequently, Así fue, was our disciplinary la ley fue nuestra niñera hasta que llegara Cristo y Dios nos aceptara por la fe. faith has come Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos a la niñera, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. for all of you who were Los que se han incorporado a Cristo por el bautismo, yourselves. se han revestido de Cristo. There's neither Jew Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. and if you belong to Y Christ, si son de Cristo, are Abraham's son descendencia de Abraham heirs. y herederos de la promesa. Verbum Domini. The Lord remembers El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. sing Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, glory gloríense de su santo nombre, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. to the Lord in his strength. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, The wondrous deeds, recuerden las maravillas que hizo, portents, and the sus judgments prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. descendants of Abraham, his Estirpe de Abraham, su siervo, sons of Jacob. hijos de Jacob, su elegido. He, the Lord, is our El Señor es nuestro Dios. the earth. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Blessed are those who hear the word of God. Bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Well, Jesus was speaking. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que buscan la palabra de Dios y la cumplen. Verbum Domini. When we look at advertisements, whether on TV Cuando miramos or infomercials, la publicidad, ya sea a través de la televisión, los comerciales o un anuncio por internet, told of siempre the effectiveness of a nos hablan de la eficacia de cierto producto o servicio, y algunos de estos productos o servicios
Algunas de esas compañías incluso incluyen promesas o garantías de la eficacia de estos productos o servicios. Y nosotros les creemos y decimos, sí, voy a comprar esto o lo otro. Y a veces cumplen sus promesas y quedamos satisfechos como clientes, pero a veces no. Sin embargo, cuando se trata de las promesas de Dios, siempre tenemos la garantía del poder y la eficacia. Dios siempre cumple lo que promete. San Pablo dice que las promesas de Dios son sí y amén, queriendo decir que si lo dice, lo ha de cumplir. Y amén, cuando vemos amén en la Biblia, cuando Jesús dice amén, nos asegura que sus verdades son absolutas. Así que podemos estar seguros que las promesas de Dios van a cumplirse. Y en especial hemos de creer esto y hemos de saberlo cuando se trata de estas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de la gracia, y gracia que ha provenido a través de la recepción de los sacramentos, comenzando con el bautismo. Y de esto nos habla San Pablo hoy en el libro de Gálatas. Pero a veces, queridos hermanos, tenemos pequeñas dudas, caemos un poquito o nos olvidamos de las promesas de Dios que nos garantiza estas cosas. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Si alguien me deja una herencia, por ejemplo, digamos que me dejan parte de su patrimonio, sea en forma de propiedad o dineros, es causa de regocijo. Caray, alguien me ha nombrado heredero suyo. La Biblia, las Escrituras nos hablan de ello. Este pasaje de hoy nos dice que somos herederos de Dios a través de Jesucristo, que Él nos ha dejado una herencia, grandes cosas. Y cuando regresamos al Antiguo Testamento, leemos de muchas cosas que el Señor ha prometido. Habla de un Salvador que ha de venir. Nos habla de lo que Él va a hacer. En las profecías de Isaías y Jeremías, lo vemos. Y vemos que ese Cristo y cuánto Él nos amó, la misericordia que nos muestra y cómo Él estuvo entre todos con tal caridad. Y esta es la vida de Jesucristo. Él hablaba palabras con eficacia, conmovía corazones. Muchos pecadores se convirtieron gracias a Él. Nos trajo gran calidez y amor. Nos mostró al Padre. Él es la semilla del Padre. Él dijo, si me ven a mí, ven al Padre. Y sin embargo, todo este amor, todas esas características que vemos de Jesús, todo nos ha sido dado a través de la gracia. Recuerden, en la definición, en el catecismo, que las gracias son el favor de Dios, es el amor de Dios que es vertido sobre nosotros a pesar de que no lo merecemos. Y la gracia es la participación en la vida de Jesucristo. Estas son promesas. Por supuesto, esto comienza en el bautismo. En el bautismo somos sellados por el Espíritu Santo. La vida de Dios entra en nuestros corazones. Y es lo que tenemos. Cuando nos remontamos a los días de la antigüedad, la época de la ley mosaica, de la cual habla San Pablo, en la ley mosaica
was sort of like the law was seen as like La ley era vista como una especie de instrucción people that they lived under these disciplinaria para el pueblo, vivían bajo directivas, and demanding. eran muy estrictos, había muchas restricciones en las personas. But now, through Jesus, Pero ahora a través de Jesucristo, a través de su vida en nosotros, podemos recibirlo plenamente. Somos llamados hijos e hijas de Él. Esa gracia ha sido vertida en nosotros. Somos sus hijos. come to us, and so Y estas promesas these restraints anymore. las tenemos, ya no tenemos, de tal forma que no tenemos esas restricciones ya más. Tenemos amor, tenemos a Jesucristo, nuestro Señor. But yet, at Pero times, sin embargo, no a veces, al saber todo esto y al in our catechism and our religion, haber recibido esa enseñanza en el catecismo y la educación religiosa, let it sink in. lo sabemos en nuestra mente, pero tenemos que permitir que entre en lo hondo de nuestro corazón. Interferes in all of this, and our Por supuesto, lo que interfiere en todo esto, en nuestro conocimiento de Dios y nuestro amor por Él, es, por supuesto, el pecado. Siempre vamos a estar luchando contra el pecado. thing about sin. Y una cosa acerca del pecado es que cuando participamos en él, queremos escondernos, queremos alejarnos de Dios. Recordemos a Adán y Eva. Once they sin, Adán y Eva, una vez que pecan, tratan de esconderse, pero they can run, but they cannot después de pecar, right com- there. pueden correr, pero no pueden ocultarse. Dios está justo ahí y les dice, ¿por qué se ocultan de mí? Is that Así somos también nosotros. Cuando pecamos, especially when queremos escondernos, en especial cuando es un pecado mortal, un pecado grave. Algunas personas simplemente quieren esconderse, pero hay arrepentimiento, hay misericordia y no debemos pecar. Dios está siempre listo para perdonarnos. Cuando pecamos, cuando caemos en el pecado mortal, realicen su acto de contrición inmediatamente. to go to confess Tengan la intención de ir a confesarse a la siguiente oportunidad disponible para que seamos perdonados en caso de que se mueran súbitamente. Dios les muestre misericordia porque tienen el deseo de recibir absolución. sin Así que el pecado clouds our mind and prevents us from El pecado really being oscurece nuestras mentes y nos impide estar seguros y tener confianza de las promesas de Dios. Pero al mismo tiempo, en la vida espiritual, a menudo little experimentamos un poco de oscuridad o desolación. and this can be quite trying, and Esto puede ser bastante difícil, what we can't do pero lo que is given to any doubt. no podemos hacer en esos momentos es caer en ninguna duda See, once we start doing that o desaliento. Cada vez que hacemos eso, and we lose confidence in perdemos confianza y seguridad en las promesas de Dios. start moving away. We start becoming Empezamos a alejarnos, empezamos a consumirnos con nosotros mismos. engage in this, we can engage in self-pity. Podemos caer en sentir lástima por nosotros mismos. Y cuando esto ocurre, We're no longer focused on entonces ya no nos enfocamos en el Señor. these are things that we gotta Estas son cosas and que tenemos que that in these times luchar contra ellas inmediatamente. Tenemos que recordar en estos momentos de oscuridad y desolación que Dios está obrando. Él está en esas dificultades. Él nos está fortaleciendo. it's like when you start eating good, you go on a diet. Cuando uno empieza a comer bien, uno hace una dieta y empieza a comer de forma correcta, uno no lo siente inmediatamente. Uno no ve resultados rápidamente. Hace falta tiempo. A veces el cuerpo tiene que ser purificado un poco. And so when that happens, it doesn't Y always cuando eso ocurre, no siempre se siente bien. Pero luego, después de cierto tiempo, uno se siente mucho más saludable, más fuerte, porque todas las cosas malas han sido purificadas del cuerpo. Es igual aquí, cuando uno camina con el Señor. A veces somos purificados y esa es una forma, a veces estamos en la oscuridad y en la desolación. Tiene que ocurrir. afterwards we persevere. Pero después, si perseveramos y lo superamos, entonces We are growing. We die with crecemos, we rise with. morimos con el Señor. As St. Paul says, we go from glory San Pablo dice, to glory. gloria en gloria. These are the promises that we got to take. Estas son las promesas que tenemos
que tomar también. Esta es la vida en Jesucristo. Es lo que va a suceder. Vamos a tener tiempos difíciles, así como Él también. Yeah, we know that in the final hours, Sí, sabemos que en las horas finales de su vida, he had it very difficult. que Él He suffered. pasó por mucha dificultad, sufrió como ninguna persona ha sufrido antes. It wasn't just in these final hours. Pero no solamente fue en esas horas finales, su último día, His 3 years no, su vida entera, sus 3 años de vida pública. Él siempre estaba siendo escrutinado y cuestionado y criticado. always rejecting him. La gente siempre lo rechazaba. So that's Sufrió in life, todo ese tiempo. Y la vida en Jesucristo involucra eso también. that is part of but we have Es parte de ello, pero tenemos gracia aquí. then and if we are experiencing these things, Y si vivimos estas cosas, entonces tenemos que... this is true joy. Esa es alegría verdadera. Es lo que San Francisco llamaría alegría perfecta, Because it is the life of Jesus Christ. porque es la vida de Jesucristo en nosotros. Y por eso los primeros cristianos, cuando sufrían cualquier tipo de persecución, When they were arrested, cuando eran arrestados, golpeados por proclamar el nombre counted it all joy de Cristo, because they were suffering. daban alegría porque sufrían como Jesús, porque sabían que estaban viviendo la vida de Cristo, porque estaban caminando en la gracia del Señor, teniendo participación en su vida. Así pues, hermanos, Dios siempre es fiel. Y si estamos en un momento en que las cosas sean difíciles, recuerden, Dios está obrando en ustedes. Es una obra en progreso. Así que el sufrimiento, la desolación, la oscuridad, son parte del proceso. Pero en ese momento estamos creciendo. Estén seguros de las promesas de Jesucristo a través de su gracia, God is doing something. que Dios está haciendo algo. Y recordemos que el Señor siempre es fiel. Y como San Pablo dice, Él es fiel y Él ha de cumplirlo. Él ha de cumplir la obra. Él ha de proporcionar por nosotros según sus riquezas y su gloria. So remember these words that God is Recuerden esas palabras, que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Estén seguros de sus promesas, tengan confianza en ello. Y como San Pablo dice, toda obra buena que el Señor ha iniciado es fiel y la completará en Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos.